Muy buenas noches, nuevamente, estimados participantes, reiterarles la bienvenida a cada uno de ustedes. Desde ya saludarles a nombre de nuestra institución y agradecerles su presencia a estas horas, estimados colegas. Ya tenemos la presencia de nuestro ponente de esta tarde, quien es el abogado penalista con maestría en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estamos hablando del abogado Sergio Emerson Chávez Panduro, que muy amablemente ha aceptado nuevamente nuestra invitación a este importante evento. Estimado doctor, muy bienvenido sea a nombre de INCAIP. Queda usted con el uso de la palabra. Estamos sumamente contentos de contar con su presencia. Muchísimas gracias, doctora. Buenas noches con cada uno de los participantes que se han dado cita a la sesión de clase del día de hoy, la cual tiene dos divisiones. Vamos a tener una clase hoy que es 24 y la siguiente sesión de clase es el día viernes 27. Lo hemos dividido hoy, vamos a tratar de abordar modificatorios importantes, tal vez un promedio entre 4 o 5 modificatorios que se han dado en el marco de nuestro código, y el día viernes ya vamos a estar abordando algunos textos relacionados sobre todo a las implementaciones de la fiscalía, por ejemplo, en flagrancia delictiva, ¿no? Entonces, eso va a ser el esquema que vamos a trabajar con ustedes en este desarrollo de lo que es este importante curso. Vamos a presentarles rápidamente los materiales que hemos trabajado, sobre todo relacionado a algunas cuestiones, las modificatorias iniciales en el marco de nuestro proceso, para poder nosotros analizar algunos aspectos interesantes en los últimos tiempos. Vamos a empezar con una modificación que ha generado cierta controversia en su momento. Todavía estamos teniendo algunas cuestiones prácticas donde hay que tener que analizar a profundidad, que está relacionada a la ley 32.138. Esta mencionada ley, después de mucho tiempo, existe un cambio de concepto respecto a lo que es la denominación de organización criminal. Durante mucho tiempo se ha tenido en cuenta un solo marco conceptual de lo que es organización criminal, e incluso la génesis de ese marco de interpretación recaía en una convención que seguramente muchos de nosotros hemos escuchado, que es la Convención de Palermo. De hecho, en la Convención de Palermo es donde se empezó a establecer los marcos iniciales de lo que viene a ser técnicamente el concepto de organización criminal, ¿no? Ustedes recordarán, por ejemplo, que en su momento se ha tenido esta ley, que es la ley 30.077, que es la que básicamente conceptualizaba lo que viene a ser organización criminal, ¿no? O sea, daba el concepto primigenio de lo que se entendía por organización criminal. Establecía, por supuesto que sí, nociones bastante interesantes, y durante mucho tiempo nos ha acompañado ese marco de conceptualización. Si nosotros recordamos entonces, en ese sentido, los primeros conceptos que se daban técnicamente a la definición de lo que es organización criminal, recordábamos a Palermo. ¿Por qué recordábamos a Palermo? Porque es en la Convención de Palermo precisamente donde se empieza a señalar el concepto de lo que viene a ser organización criminal. Y es en Palermo que se establecía que había un problema en la estructura, en razón básicamente de que para aquellos entonces, un poco para ponernos en contexto, porque cuando yo les empiezo hablando de la Convención de Palermo, me estoy situando en el año 2000. O sea, fíjense ustedes en el año 2000. Si yo me sitúo en el año 2000, se llevó a cabo, doctores, una convención, que en este caso es la Convención de Palermo. En esa convención de Palermo, lo que se analizó en un primer momento es aquel conflicto existente de cómo enfrentar cuestiones de organizaciones delictivas. O sea, que ya no solamente te enfrentabas a la delincuencia convencional, como los casos de hurto, robo, lesiones simples, ¿no? Sino que te enfrentabas ya a un grupo compuesto por varias personas que también estaban ahí para cometer una serie de hechos delictuosos o delitos, si lo preferéis llamar de esa manera. Entonces, en Palermo se estableció
que ya no solamente te enfrentabas, y esto en las naturalezas de lo que es el contexto político criminal, es decir, que ya no solamente te enfrentabas al tema de la delincuencia convencional o común o frecuente, sino que te enfrentabas ya en un marco situacional totalmente diferente que era establecida, por ejemplo, doctores, como los famosos delitos no convencionales. Los delitos no convencionales son considerados como delitos no frecuentes. Lo no convencional es lo no frecuente y se estableció para aquellos entonces un total de 3 delitos que eran considerados como no convencionales o no frecuentes. Se estableció uno, organización criminal; dos, lavado de activo; y tres, los casos de corrupción de funcionarios. Fíjese con lo que señalo. Uno, todo lo relacionado a el concepto en sí de lo que es organización criminal. Dos, todo el concepto relacionado a lo que es lavado de activo. Y tres, todo lo relacionado a los temas de corrupción. De estos tres denominados delitos no frecuentes o no convencionales, lo que se empezó a analizar es los temas de delitos de organización criminal. Entonces, para aquellos entonces se estableció el marco de la ley 30.077 o 30.077, que es la que precisamente establecía un primer concepto de lo que es organización criminal, ¿no? Pero esa ley, que durante mucho tiempo, cerca de 25 años que nos acompañó, tuvo una modificatoria este año a través de la ley 32.108, lo cual, dicho sea de paso, la modificatoria de esta ley generó mucha controversia, en el sentido de por qué se termina modificando una ley que, si bien es cierto, cuando uno no empieza a leer, el marco de la descripción es muy parecida. Es muy parecida, no voy a decir igual, pero es muy parecida. Prácticamente en esencia terminan siendo prácticamente lo mismo, pero con la gran diferencia que cuando hablamos del marco de la ley 32.108, ya ha establecido que no todos los delitos podrán ser considerados como parte de una organización criminal. He ahí la gran diferencia, ¿ya? En la ley, reitero nuevamente, 32.108, ya se va estableciendo que ciertos delitos no va a ser considerado como parte de la comisión de una organización criminal. Y existe una gran discusión porque precisamente incorpora un delito que, por lo menos hace 3 años atrás, en las cuestiones estadísticas, ocupaba el primer lugar en los hechos de corrupción. Lo que estoy hablando es del delito conocido o denominado como negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Este delito del 399 del Código Penal con la ley 30.077 era posible que formase parte de una organización criminal. Con la modificatoria que les hago mención, ya este delito ya no puede formar parte del concepto de organización criminal, porque el extremo mínimo de la pena actualmente tiene que ser superior a 5 años. Y este delito que les hago mención, la pena mínima está por debajo de 5 años. Entonces, si alguien comete un delito de aprovechamiento indebido del cargo o negociación incompatible, sencillamente no le vas a poder imputar delito de organización criminal. Y eso ha generado mucha crítica, ¿ya? Pero lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando con la exposición. Teniendo en cuenta esto, doctores, hay un concepto, entonces, vamos a ver, fíjense ustedes, actual, de lo que es organización criminal. Vamos a ir desmenuzando o vamos a ir dividiendo poco a poco este concepto de lo que es organización criminal. Artículo 317, ¿qué me señala? Primero me dice que se considera organización criminal a todo grupo con compleja estructura, ¿ya? Y eso es lo que en Palermo se señaló. O sea, no es lo mismo, pues, enfrentarte a una persona que acaba de cometer un hurto, acaba de cometer un robo. O sea, una sola persona que acaba de cometer ese hecho criminal. Entonces tienes una persona que cometió el delito, un solo investigado, y es mucho más sencillo desarrollar los actos de investigación. Diferente es el caso si te enfrentas a un grupo de personas que cometen un hecho delictoso
entonces ahí la situación cambia porque tienes varias personas sobre las cuales se va a desarrollar, por ejemplo, una imputación. Entonces hay una marcada diferencia entre enfrentarte a un grupo de personas o enfrentarte solamente a uno dentro del contexto de la investigación. Organización criminal ha establecido que respecto a lo que es el grupo de personas en estructura es compleja, en razón también que lógicamente puede darse comisiones delictivas, pero que han sido cometidas por un grupo de personas sin ser organizaciones criminales. O sea, es posible que un grupo de personas cometan un delito y no sean una organización criminal, sino lo contrario a la organización criminal o parecido en todo caso a la organización criminal, doctores, son los delitos que son cometidos por bandas delictivas. Y lógicamente nosotros sabemos que existe una gran diferencia entre lo que es organización criminal y entre lo que es banda delictiva, ¿cierto? No es lo mismo, hay una marcada diferencia. Una cosa es la organización criminal, otra cosa muy diferente, doctores, es lo que viene a ser lo que viene a ser banda delictiva. En el marco del concepto del 317, te es muy claro al momento de establecer que cuando se trata, por ejemplo, de una banda delictiva, la estructura de una banda no es compleja, como en el caso que sí sucede respecto a lo que son organizaciones criminales. La estructura de una organización criminal sí es compleja. ¿Por qué es compleja? Porque a diferencia de una banda delictiva que es mucho más lineal, porque una banda delictiva no vamos a encontrar un líder por lo general, o por ahí, por ejemplo, vamos a poder encontrar eh, alguna especie de líder que vaya dirigiendo lo que viene a ser todo un grupo de personas, ¿no? Que van a asaltar, por ejemplo, un banco y que luego cada quien va a irse por su lado. Entonces, técnicamente, esto no es una organización criminal, sino es la comisión de un delito proveniente de una banda delictiva, por ejemplo, ¿no? O sea, esto para mencionar. No obstante, en el caso de las organizaciones criminales, la estructura es mucho más compleja porque vamos a encontrar al líder de la organización, al financista de la organización, vamos a encontrar al término medio de la organización. Hoy en día incluso se habla del brazo legal de la organización delictiva, es decir, supuestos abogados que se habrían formado en derecho, pero lejos de defender las causas justas, por el contrario, estarían ahí para cometer hechos delictosos o delictivos, si prefieres llamarlo de esa manera. Entonces, lo primero que tenemos es la complejidad en su estructura y el nuevo concepto de organización criminal, por lo menos en ese sentido, es bastante parecido a lo que ya se tenía como concepto anterior después de lo que finalmente fue la Convención de Palermo. Si yo tengo entonces una estructura compleja, luego vamos a ver que ésta va a poseer una capacidad operativa. De la capacidad operativa pasamos al número de los integrantes. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, lógicamente para que puedan participar. Si yo hago mención de una organización criminal, ¿cuánto es el número de los integrantes como mínimo que debe tener una organización criminal? Sí, número de participantes como mínimo que debe tener una organización criminal. ¿Cuánto es el número mínimo de participantes de una organización criminal? De una organización, a diferencia de una banda. La organización criminal, no, no, no. La organización criminal, el número de los integrantes de una organización criminal como mínimo es de tres a más. O sea, mínimo para que yo pueda imputar a una persona organización criminal, en el número de sus integrantes tendría que tener tres hacia adelante. ¿Ya? Ese es el caso de una organización criminal. A diferencia, por ejemplo, de una banda delictiva, que el número de los integrantes como mínimo son dos, de dos hacia adelante. Me explico. Organización criminal, mínimo tres hacia adelante, banda delictiva, mínimo dos. Cuando digo mínimo dos, no quiero que se equivoque como hace algunos años atrás, cuando existió este mismo concepto sobre la temática de lo que viene a ser organización criminal, devino pues en ciertos factores de confusión, en el sentido, por ejemplo, que se establecía que organización criminal era de tres
integrantes hacia más y banda delictiva era dos. Por eso es que erróneamente cuando se capturaba a 6, 7, 20 o 25 o 30 personas que habrían asaltado un banco, ¿no? A manera de ejemplo le señalo, uno creía erróneamente que se trataba de una organización criminal cuando en realidad lo que se trataba era una banda delictiva, ¿ya? Porque no se trata que es la cantidad de participantes, se trata de la cantidad como mínimo. Y como mínimo, en el caso de organización criminal son tres y banda delictiva dos. El 317, en el marco de la modificatoria, te dice, ¿no? Ustedes lo pueden leer en la diapositiva, compuesto por tres o más personas con carácter permanente o tiempo indefinido. Eh, el carácter permanente o tiempo definido está sujeto, por ejemplo, a planos de... no es preciso. Si ustedes empiezan a revisar, no existe un marco de precisión, ¿no? Por ejemplo, ¿a partir de cuántos años yo hablo de permanencia? ¿O a partir de qué tiempo yo podría hablar, por ejemplo, ya de durabilidad? Ustedes saben que la permanencia y la durabilidad son requisitos exigentes para establecer cuándo me encuentro ante lo que viene a ser una organización criminal, ¿correcto? Eso va quedando claro, ¿ah? O sea, yo tendría que saber, estimados participantes, hasta qué punto es donde finalmente establecemos la durabilidad en el tiempo. La durabilidad en el tiempo es un factor bastante interesante. Si yo quiero hacer mención, el factor de durabilidad en el tiempo, no me establece, pero de hecho tenemos ciertos precedentes como está relacionado a los factores, por ejemplo, doctores, de clanes familia, donde ya la organización delictiva tiene 30, 50, 60 años, ¿no? O otras organizaciones que tienen incluso un mayor tiempo. Entonces, en esas situaciones, por supuesto que sí, encalza mejor establecer, por ejemplo, el factor de durabilidad en el tiempo. Lo cierto es que me dice, ¿no? Por tiempo indefinido, o sea, no sabemos hasta cuándo van a estar, por supuesto que sí, las organizaciones criminales, y por el otro lado me dice, correcto, permanencia. Permanencia. Entonces, si yo veo que un grupo de personas comete un delito, cometió un robo, se desagrupó y luego realizaron otras actividades, entonces, lógicamente, no voy encontrando lo que viene a ser durabilidad en el tiempo, que es, por supuesto que sí, un factor muy importante, ¿ya? Se reparten roles correlacionados entre sí, ¿de acuerdo? Y aquí ingresa lo que en la anterior ley, es decir, en esta ley 30077 no se establecía, sino que con la nueva ley 32108 se va estableciendo. ¿Qué te señala entonces? Te establece aquí la comisión de ciertos delitos. ¿Y cuáles son los delitos en todo caso que podrían ser sometidos a investigación con la actual modificatoria? Lo que te dice son aquellas precisamente características, es verdad, que ya en la Convención de Palermo se establecía respecto a lo que son las organizaciones criminales, porque una cosa son los denominados delitos violentos y otra cosa son aquellos delitos no convencionales que no necesariamente son obviamente delitos violentos. Entonces, vayamos al primero que les acabo de mencionar y les voy a preguntar a ustedes. Estimados participantes, ¿qué delitos violentos tendremos? A ver, hemos escuchado hablar de delitos violentos, pero un ejemplo de un delito violento, un ejemplo, estimados participantes, de delito violento, sí, un ejemplo de delito violento, delitos violentos, ¿ah? Un ejemplo de un delito violento. Los delitos económicos como tal no son considerados como delitos violentos. Robo agravado puede ser, ya, pero existe pues otra naturaleza más interesante para establecer cuándo nos encontramos ante delitos violentos. Por ejemplo, la extorsión es un típico caso de un delito violento. La extorsión es un delito violento, el sicariato es un delito violento, la trata de personas es un delito violento, ¿no? Claro, los homicidios calificados, pero el intento de homicidio no es delito violento, porque un intento de homicidio es una tentativa, estamos hablando de marco de delito. Las tentativas no ingresan en los factores de delito, vamos. Claro, muy bien. La extorsión sí. Entonces, tengamos en cuenta que estos factores que yo les hago mención, vamos a ver, guardan mucha relación que las organizaciones criminales son los únicos que pueden cometer delitos violentos, nos establece.
Y el artículo de la modificatoria, el 317, me va estableciendo cuáles van a ser precisamente estos delitos violentos y me empieza con el concepto de extorsión, me señala secuestro, me señala sicariato y otros delitos sancionados. Y aquí ingresa la gran discusión porque el nuevo concepto de organización criminal te dice que van a ser delitos mayor a 5 años en su extremo mínimo, mayor a 5 años en su extremo mínimo. Ahora, yo sé que nosotros diremos, pero, eh, a ver, voy a preguntarles a ustedes. Miren, la modificatoria y la crítica, porque todo lo demás que he señalado es bastante parecido al concepto que ya se tenía de organización criminal. Ese es un concepto que tiene mucha similitud, tiene bastante semejanza, mejor dicho, ¿no? O por no decirle prácticamente lo mismo. O sea, la misma redacción con la gran diferencia que me empieza a señalar ciertos delitos y otros delitos, números apertus, pero luego me dice delito sancionado con pena privativa de libertad, ¿de acuerdo? Igual o mayor a 5 años en su extremo mínimo. Ojo, en su extremo mínimo. Voy a reiterar lo que estoy señalando. Nos dice, por ejemplo, ya, aquellos delitos sancionados con pena privativa de libertad igual a o mayor a 5 años en su extremo mínimo. Cuando yo les hago mención de esto, muchos a veces no lo entienden y dicen, pues no, no entiendo, ¿no? Que en su extremo mínimo sea tantos años, etcétera, y eso qué tiene que ver. Yo hace un momento les comentaba de un delito que se encuentra regulado en el artículo 399 del Código Penal. El artículo 399 del Código Penal, doctores, fíjense ustedes con lo que vamos a señalar acá. Artículo 399 del Código Penal. Nos habla del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, el 399. Sí, ahí lo tenemos. 399 del Código Penal, negociación incompatible, incluso mal llamado negociación incompatible. Ya el profesor Fidel Rojas Vargas ha establecido, y yo parto de lo mismo, hay un mal concepto de establecer negociación incompatible a un tipo penal que es de naturaleza unipersonal, ¿no? Y mejor es la denominación de aprovechamiento indebido del cargo. Pero al margen de ello, si nosotros revisamos y empezamos a ver las cuestiones de pena, la pena menor que yo voy a encontrar en el delito de negociación incompatible es una pena no menor de 4 ni mayor de 6. Si me dice una pena no menor de 4 ni mayor de 6, la pregunta es, ¿el delito de negociación incompatible podría ser considerado un delito que podría ser cometido por una organización criminal? Reitero la pregunta, ¿ah? El delito de negociación incompatible podría ser un delito que finalmente pueda ser considerado como posible comisión de una organización criminal. No, por lo que cuando leemos, y ustedes pueden ver en la PPT, lo que te dice que en su extremo mínimo tiene que ser mayor a ¿cuántos años? A 5 años. Y el extremo mínimo del delito de negociación incompatible, ¿cuánto tiene? 4. Entonces, si tiene 4 y me pide 5, lógicamente no ingresa, ¿correcto? No ingresa. Ahora, ¿conocemos el delito de negociación incompatible? A ver, doctor, y me van confirmando ya en el chat un poco, si no, para explicarles, ¿ya? Conocemos el delito de negociación incompatible, sabemos de qué trata el delito de negociación incompatible, es básico, porque cuando a veces leemos estas modificatorias no lo entendemos y decimos, bueno, ya, pero que existe o no existe este delito, finalmente, ¿cuál es el grado de importancia? Por eso que yo tendría que decir si realmente sabemos en qué consiste el delito de negociación incompatible. Mira, les voy a comentar. ¿Saben ustedes qué es lo que sucede? Se entiende que nosotros, en aras de la transparencia, en aras de la democracia, debemos vivir en una sociedad donde prime la meritocracia, no la dedocracia, la meritocracia. ¿Y qué significa la meritocracia? Que cuando uno se esfuerza, cuando uno se capacita, cuando uno estudia, por ejemplo, con ustedes, hoy capacitándonos en el tema de las modificatorias,
Entonces nos vamos capacitando, vamos estudiando, pasamos y enfrentamos un examen, se entiende que quien se esforzó debería ganar, por ejemplo, la convocatoria o el concurso, ¿correcto? ¿Cierto? Claro, el quien se esfuerza, eso es meritocracia, pues, o sea, tú te has esforzado, te has quemado las pestañas, ¿no? Has estudiado bastante, has sacrificado tiempo, has sacrificado tus relaciones sociales, ¿correcto? Has sacrificado muchos factores, tal vez hasta tu familia, pero resulta que el que gana la convocatoria es el que tiene el amiguito, es el que tiene el padrino, es el que tiene el conocido, es el que tiene el que quiere favorecerte, sabe Dios con qué tipo de objetivos. Pero ese es el que termina ganando la convocatoria. Entonces, por más que la persona se puede esforzar, quemar las pestañas, estudiar, capacitarse, no interesa porque si no tienes el amiguito, el padrino, no ganas la convocatoria, no ganas el concurso, ¿correcto? Seguramente ustedes han visto muchos casos donde el estudiante quiere postular y quiere trabajar en el Estado. Entonces, en ciertas convocatorias existen fases de una convocatoria. El primero es la presentación del CV. Entonces, quien quiere postular presenta su CV y se ha capacitado bastante, ¿no? O sea, es el típico estudiante que sí se capacita, no es aquel que al final, desesperado, quiere buscar un certificado, cuando ustedes saben que no se puede pedir un certificado si es que no ha llevado, por ejemplo, un curso, ¿no? Pero el que sí se ha estado capacitando, el que sí ha llevado entre 3 meses, 2 meses, 4 meses para que finalmente le terminen entregando, por ejemplo, un diplomado, entonces tiene un buen CV y como está capacitado, en el examen del CV saca, por ejemplo, una nota de 20, ¿ya? Entonces tiene la nota altísima, 20 de calificación. Después del examen del CV viene el examen, o mejor dicho, después de la evaluación curricular, que es el CV, lo que viene es el famoso examen de conocimiento. Entonces el abogado no solamente debe serlo, o no debe parecerlo, debe serlo, ¿no? O sea, no es que tiene que estar con el terno, con la corbata, con el mejor reloj, con el mejor peinado, no, eso son cuestiones muy superficiales que son importantes, sí, pero finalmente superficiales. Así no se mide la calidad de un abogado. Entonces, viene el examen de conocimiento y ahí sí hay que ver, pues ahí se ven los gallitos. Si en el examen de conocimiento, esta persona a ver cuánto sabe de parte general, cuánto sabe de parte especial, cuánto sabe de parte procesal, cuánto sabe de las cuestiones jurisprudenciales, de las últimas modificatorias, se tiene que evaluar todo ello. Entonces, nuestro amigo que postuló en la evaluación del CV sacó alto puntaje, en el examen de conocimiento saca alto puntaje, ¿tú qué pensarías de una persona que en CV y en examen de conocimiento sacó 20-20? En ambos sacó 20-20 de calificación, ¿ah? Si sacó 20-20, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Esa persona no es acaso que debería ser posiblemente la que gane la convocatoria o no? Si sacó 20-20. A ver. Claro, ¿no? O sea, lo lógico es que si la persona sacó 20 aquí, 20 aquí, lo lógico es que esa persona gane la convocatoria. Por eso es lo lógico, ¿no? Porque luego viene el examen doctores más que el examen, la entrevista, pero ¿sabemos cuál es la naturaleza en sí de la entrevista? En realidad no deberíamos desnaturalizar lo que en sí viene a ser una entrevista. En la entrevista es para preguntarte sobre las normas, las leyes. A ver, eso lo pregunto a ustedes, sobre todo a quienes se enfrentan exámenes. ¿La entrevista para qué es? ¿Para qué la entrevista? A ver, ¿quién me dice para qué la entrevista? Para que yo te pregunte qué es la parte general, dime los elementos de la teoría del delito, dime cuáles son los componentes de la parte especial. ¿Parece la parte especial? ¿Parece la entrevista, doctores? ¿O para qué la entrevista? A ver, ¿para qué la entrevista? Ya, ¿para qué la entrevista? Para algo tiene que ser la entrevista, ¿no? ¿Para qué la entrevista? Te entiendo que tú ya pasó el examen de conocimiento. Entonces, yo no te voy a hacer una evaluación de preguntas en lo que viene a ser la fase de entrevista, porque se entiende que tú ya pasaste el examen de conocimiento. Claro, esta fase está relacionada básicamente a conocer al postulante. Entonces, si el postulante, por ejemplo, no va a ocupar un cargo, sería si es que no cumple el perfil. Y eso es una cosa totalmente diferente. ¿Y por qué no podría cumplir el perfil? Porque, por ejemplo, yo necesito
a un abogado que trabaje, que aparte de poseer, por supuesto que sí, los conocimientos, pero sepa trabajar en equipo, tenga liderazgo, sea comunicativo, sea empático, sepa hablar, sepa direccionar, sepa monitorear, conozca eso. Necesito a alguien que vea ese perfil. Entonces, si lógicamente en la entrevista donde se entiende va a estar un psicólogo, se advierte que es una persona bastante individualista, tiene sí los conocimientos, pero es individualista, es yoyista, es problemático, entonces no interesa cuán capacitado se encuentre, no importa que ha sacado el más alto puntaje, pero no cumple pues el perfil que estoy buscando al puesto. Tal vez algunos sí buscarán y quedarán a esa persona para determinado puesto, pero en el puesto que buscamos no. Para eso son básicamente las cuestiones de la entrevista, que muchas veces se desnaturaliza porque más bien la entrevista pareciera un nueva fase de preguntas de conocimiento, ¿no? Claro, entonces te empiezan a preguntar cuestiones que se entiende que ya pasaste en la evaluación. Ahora, el punto va de que finalmente se entiende que el ganador debería ser la persona que se merece, pero a veces termina ganando ¿quién? El que estaba en el penúltimo puesto, el que estaba a mitad del puesto, el que no cumplía ciertos requisitos, entonces termina ganando el menos indicado para hacerlo. ¿Qué habrá sucedido? A ver, ¿quién me dice? Porque seguramente tal vez han visto, conocen, ¿no? De personas que finalmente terminan ganando una convocatoria cuando no tendrían que haber ganado, pero son los flamantes ganadores. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Quién me podría decir, a ver, de quienes están aquí, de quienes nos están viendo también, qué habría ocurrido para que finalmente termine ganando alguien que estaba mal en la evaluación curricular, que en el examen de conocimiento por ahí estaba bastante flojito, pero resulta que ahora, oh sorpresa, termina siendo ganador? ¿Qué sucedió? A ver, ¿qué ha sucedido? A ver, vamos, doctores, vamos. No solamente hay que ver, hay que participar. ¿Qué ha pasado? Algo tuvo que haber sucedido. ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué sucedió ahí? ¿O no sucedió nada? Claro, muy bien. Muy bien. Alguien, muy bien, la doctora Giovanna. Gracias también a la doctora Mariana por participar. Muy bien. Claro, al parecer un hecho de corrupción, al parecer, muy bien, vamos a ver. Y supuestamente dio una excelente entrevista, 20 en la entrevista, fíjense, en la entrevista ha sido determinante. Ya les dije que a veces la única forma en la cual finalmente tal vez quien estaba liderando el puesto no termine ocupando un lugar porque tal vez no tiene el perfil, no todas las personas tienen el mismo perfil, ¿no? O sea, el conocimiento es importante, pero si yo en mi empresa o en la institución busco a una persona de otro perfil y no encalzas, entonces no importa cuánto conocimiento tienes, no cumples el perfil. Por eso que cuando uno postula, tiene que postular sabiendo también cuál es el perfil profesional. No es por gusto que en las convocatorias te dicen perfil para el cargo, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, ¿no? Empatía, liderazgo, comunicación, y la persona no sabe comunicarse, es más tímido. Entonces, pero sí es una persona que conoce y lee bastante, sí, pero es tímido, no lo necesito en el puesto. Entonces, al parecer, habría existido una negociación, al parecer alguien se habría aprovechado del cargo. Entonces, estas situaciones, por lo menos hace 3 años atrás, estadísticamente lideraban los casos. Es decir, habían doctores eh, en los cuadros estadísticos de los temas de delitos de corrupción, el tipo penal de negociación incompatible era el tipo penal que iba liderando, era el tipo penal que lideraba, es decir, encontrábamos muchos hechos de factores de delitos de corrupción, iba liderando este delito, lideraba el delito. Y al parecer, si es que esto podría darse, por ejemplo, con mucha frecuencia, tal vez nos encontremos ante una organización criminal, doctores. Tal vez nos encontramos ante una organización criminal que va cometiendo delitos de organización criminal, doctores.
Tal vez nos encontremos ante situaciones de delito provenientes de organizaciones criminales, pero hoy en día, con el contexto de la modificatoria que yo les estoy explicando a ustedes, que es el marco de la ley 32.108, lo que les estoy diciendo, a ver, si han estado, doctores, fíjense, si han estado atentos. Negociación incompatible con la modificatoria encalza el delito de organización criminal, ¿sí o no? Les pregunto esto para ver si han estado atentos. La pregunta es, actualmente con la nueva ley 32.108, negociación incompatible puede encalzar en el tema de organización criminal, puede encalzar, o sea, puede darse, vamos doctores, lo he explicado, lo acabo de explicar, ¿encalza o no encalza? Hoy en día con la modificatoria. No, pues, no encalza, claro, no encalza. Lo acabo de señalar, lo acabo de mencionar, mucha atención, porque les dije que el artículo 399 del Código Penal, en su extremo mínimo, para que sea organización criminal tiene que ser 5, en su extremo mínimo tiene que ser 5, y negociación incompatible en su extremo mínimo tiene 4, ¿no? Artículo 399, lo he leído, entonces lógicamente no encalza. Como no encalza, negociación incompatible, ya no pueden calzar doctores en temas de organización criminal. Por eso es que se ha criticado y se dijo, no, esta ley sale para blindar situaciones de aprovechamientos indebidos del cargo. Bueno, así está la ley, ¿ya? Y ese ha sido el cambio sustancial en el marco de concepto. Vamos entendiendo. Entonces, ¿sí? ¿Les queda claro esta modificatoria? ¿Me confirman o les explico nuevamente? Sí, va quedando claro por lo menos en el concepto actual, doctores, de esta ley. Ahora, ¿yo qué es lo que opino de la ley? Yo creo que no era necesario, o sea, finalmente hasta un delito de lesiones simples, se me ocurre, o lesiones graves, podría ser perpetrado por organizaciones criminales. O sea, cualquier delito es posible que puede ser perpetrado un delito de organización criminal. Incluso, lógicamente, otros delitos como la receptación. Pero, ¿qué creen ustedes que es lo que pasa? Los delitos de corrupción, doctores, generan mucha inseguridad ciudadana. O sea, los temas de corrupción, la población por tema de corrupción se parte. La población ya no confía. De hecho, por ejemplo, los temas de corrupción generan mucha inseguridad ciudadana, una desconfianza social y por ende un quebrantamiento a lo que viene a ser la propia naturaleza, doctores, de, de la sociedad. Porque uno dice, ¿para qué voy a estudiar si no tengo padrino? ¿Para qué voy a postular al cargo si no conozco a nadie? Estas plazas ya están direccionadas, entonces hay una afectación a la población, al proyecto y demás cuestiones. Entonces, por supuesto, en la opinión personal o en mi opinión, ¿no? Opino que está mal, pero así está la ley, pues si así está la ley, lo que uno tiene que acatar como hombre de derecho es sencillamente lo que se encuentra ahí establecido, pero si me preguntas, obviamente no es contraproducente, sobre todo a efecto de establecer ciertas sanciones y demás aspectos que se deben dar, ¿ya? Pero va quedando claro entonces la modificación, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver, ya más de lo mismo, lo que ha pasado, algo bastante interesante también aquí, doctores, es que el artículo 2 de la modificatoria me habla de las medidas limitativas de derechos. Ayer, por ejemplo, hablábamos de una serie de medidas limitativas de derechos y obviamente nosotros sí conocemos que las medidas limitativas de derechos están relacionadas básicamente al entendimiento de lo que se encuentra en el artículo 2 de la Constitución Política. Porque el artículo 2 de la Constitución Política me empieza a hablar de los derechos fundamentales que tiene que gozar, que posee, que tiene todo individuo, ¿no? El derecho, por ejemplo, a la libertad, el derecho a la vida, ¿de acuerdo? El derecho al trabajo, el derecho a la sindicalización, el derecho a no ser discriminado por motivos de sexo, condición social, edad, color de la piel, etcétera, ¿no? Pero ningún derecho, doctores, es de naturaleza absoluta, ¿no? Creo que eso lo vamos entendiendo. Ningún derecho, estimados participantes, tiene una naturaleza absoluta. Yo no puedo decir, yo me aferro a este derecho, ni siquiera a la vida.
Y acá se causa pues una polémica y se causa una discusión porque uno dice, a ver un momentito, ¿cómo que el derecho a la vida no es un derecho absoluto? ¿Quién me podría decir por qué el derecho a la vida no es un derecho absoluto? ¿Qué sucede con ese derecho a la vida? ¿Por qué yo no puedo decir que el derecho a la vida es un derecho absoluto? A ver, porque cuando digo, por ejemplo, que no es un derecho absoluto, es que existen ciertos, ¿no? Permisibilidades para que precisamente yo diga, ese derecho no es absoluto. Hablemos de un aspecto procesal, que seguramente ustedes lo van a identificar rápidamente. Igual le voy a hacer mención. ¿Qué sucede si una persona sale de su domicilio, está caminando? Esta persona que camina posee arma, tiene licencia para portar arma, está caminando tranquilamente y de repente es interceptado, por ejemplo, por una moto lineal, desciende un sujeto, este sujeto rastrea un arma, apunta con el arma y esta persona que está caminando sabe que su vida está en peligro a efectos de que no se le lesione su bien jurídico tutelado vida o integridad corpórea, lo que hace es rápidamente sacar el arma que él posee y él dispara primero al delincuente que lo quería matar. Él dispara primero. Pregunta, ¿la persona que realizó el disparo se le va a imputar algún delito? O la acción que tiene esta persona al momento de disparar encalza en lo que se denomina y es una causa de justificación. Pregunta, ¿cómo se llama esa causa de justificación? Técnicamente es una causa de justificación, ¿correcto? Pero esa causa de justificación es la conocida o denominada legítima. ¿Cómo se llama la causa de justificación, doctor? ¿Legítima? Legítima defensa. Es una causa de justificación que es la legítima defensa. Entonces la persona actuó al imperio de una causa de justificación, que por supuesto que sí, como ustedes saben, es la legítima defensa. Se defendió de su agresor, defendió, repeló los ataques de su agresor, legítima defensa, ¿no? Pero vayamos al análisis sobre si la vida del delincuente vale o no vale. La pregunta es directa y ustedes responden. ¿La vida del delincuente vale o no vale? Para la ley, ¿la vida del delincuente vale o no vale? Vamos a ver, ¿vale o no vale? ¿Están seguros que vale para la ley? ¿Vale? Si vale, quien actúa en legítima defensa se iría preso. No se va preso. ¿O sí se va preso? No, pero la vida del delincuente vale quien actuó bajo el imperio de la legítima defensa. ¿Vale? En defensa propia. Pero la víctima puede repeler la agresión. Claro, como puede repeler la agresión, actúa bajo el imperio de la legítima defensa. Como actúa bajo el imperio de la legítima defensa, es un eximente de responsabilidad penal. No se va a la cárcel, ¿no? Dos, pregunta dos. ¿Paga algún tipo de reparación civil? ¿Paga reparación civil o no? O sea, ¿paga la reparación? No, no paga nada. Entonces, la vida de quien fue, digamos, recibió los impactos producto del contexto de la legítima defensa, ¿vale algo? No vale nada, pues, no vale nada. ¿Se dan cuenta entonces? Fíjense ustedes que el bien jurídico tutelado vida no es un bien jurídico tutelado de protección absoluta. No es absoluta, porque si alguien a este delincuente que intentó acabar con la vida de otra persona lo disparan, su vida técnicamente no vale nada. Valdrá para sus familiares, ¿no? Para su esposa, para quienes finalmente en vida lo han querido y demás, pero para el ordenamiento jurídico técnicamente no vale nada, ¿ya? Y lo mismo sucede porque el marco constitucional establece circunstancias en las cuales sí se da la aplicación de la pena de muerte. Por ejemplo, caso de traición de la patria, ¿no? Uno. Y punto número dos, aparte de la traición de la patria, tenemos, por ejemplo, temas de terrorismo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ni siquiera la vida es un bien jurídico tutelado de naturaleza, doctores. Fíjense ustedes, de característica absoluta, sino es bastante relativo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos y eso que tiene mucha relación precisamente con el tema que a continuación viene. Cuando ya empezamos a hablar de las medidas limitativas de derecho, se entiende que una persona sometida a un proceso de investigación
no posee derechos absolutos. Si bien es cierto, el artículo 71 del Código Procesal Penal nos establece los derechos de la persona investigada, revisamos el código, artículo 71 del Código Procesal Penal me habla de los derechos de la persona que es investigada, pero doctores, si existen medidas limitativas para poder de una u otra manera restringir ciertos derechos establecidos ahí, ¿ya? Vamos a ver, doctores. Miren, este tema de esta ley que me hablaba de la organización criminal, me habla de una diligencia que es la famosa diligencia de allanamiento, ¿ya? Vamos a ver, doctores, acá. Diligencia de allanamiento. ¿Quién no ha escuchado, doctores, la famosa diligencia de allanamiento, por ejemplo, ¿no? Que es una forma también para desarrollar una investigación y la modificatoria actual ha realizado un cambio sustancial respecto a la diligencia de allanamiento. La diligencia de allanamiento es un acto de investigación requerido por el fiscal, dispuesto por el juez, a través de la cual se da la potestad para poder ingresar al domicilio o al local requerido. No necesariamente de la persona investigada, podría ser por ahí de algún testigo o de alguien, etcétera, ¿no? O un local partidario, por ejemplo. Ese es allanar. El objetivo del allanamiento, por supuesto que sí, viene a ser recabar ciertos elementos de convicción para que de esta manera se pueda averiguar la verdad de los hechos. La tan ansiada, utópica situación de veracidad de los hechos, por eso se está realizando un allanamiento de por medio al domicilio de la persona investigada, de algún testigo o de algún local. Vamos a allanar el domicilio, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía antes? Para empezar, los allanamientos que realizaba, lógicamente, previo requerimiento del Ministerio Público, acudían al lugar y lo que tenían que hacer es presentar la resolución que autorizaba la diligencia de allanamiento. Entonces te constituías al lugar y decías, esta es la resolución a través del cual se ha declarado fundado el requerimiento de allanamiento y lo que estamos haciendo es constituirnos para hacer efectivo la diligencia. Entonces, la persona cuyo domicilio iba a dirigirse al allanamiento podía decir, no podía oponerse, tenía que aceptar, porque si se oponía, estábamos ante un desacato o desobediencia de la autoridad. Entonces la persona que estaba ahí decía, uy, pero yo ahora lo que quiero es un abogado. Y le decía, ya no te preocupes, si usted desea, llame un abogado, busque un abogado, lo que usted considera necesario, pero nosotros ya estamos llevando a cabo la diligencia de allanamiento y vamos a ingresar. E ingresaban, entonces esta persona si deseaba, pues llamaba a un abogado o no llamaba a un abogado y se encontraba así la situación, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba? Luego, cuando llegaba a posterioridad del abogado, el abogado decía, no todos los abogados, pero un número tal vez bastante considerable, lo que decía es el famoso término lo han sembrado. ¿Han escuchado ustedes hablar de ese término, lo acaban de sembrar? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué significa te acaban de sembrar? ¿No? Porque a veces se habla mucho en este tipo de diligencias, la terminología, lo han sembrado, ¿no? Pero esa persona no tenía, lo han sembrado, que puede ser controversial en el sentido de que puede ser verdad o puede ser falso. Pero, ¿qué es cuando alguien te dice te han sembrado? Porque te han colocado algo. Entonces, la persona cuyo domicilio finalmente se estaba allanando decía, pero esos documentos no estaba, no había esos documentos. Alguien lo ha colocado. No, pero dice que había droga, pero yo no consumo, ni tengo, ni vendo, ni nada. Alguien lo puso. No, pero han encontrado armamento, ¿no? Ahí, al parecer proveniente del mercado negro. Pero es posible, porque yo no lo tenía. Entonces, empezaban a decir que le habían sembrado. ¿Y quién la habría sembrado? Posiblemente el fiscal, posiblemente el efectivo policial. Y como nadie estaba presente para poder de una u otra manera garantizar que esto no se desarrolle de esa manera,
Entonces, sencillamente, la posibilidad de que tal vez habrían sembrado resultaba siendo cierta. Entonces decían, sí, pues efectivamente lo acaban de sembrar. Lo han colocado esas cosas ahí, ¿no? Entonces, ¿qué te dice actualmente la modificatoria? La modificatoria actualmente dice, ojo con esto, que el fiscal ya no va a ir solito como antes iba. El fiscal antes iba solito, acompañado de los efectivos policiales, y llevaba a cabo la diligencia de allanamiento. La modificatoria te dice el fiscal ya no va a poder hacer ello, ya no va a poder ir solito, sino que el abogado, ustedes pueden ver aquí, tiene que ir en compañía de quién. El abogado tiene que ir perdón, el fiscal tiene que ir en compañía de un defensor público. Muy bien, vamos a ver, vamos a ver, hoy en día el Ministerio Público, si va a llevar a cabo esta diligencia de allanamiento, es una diligencia de allanamiento a través de la cual tiene que ir con un abogado defensor público. Pero en su momento esta creación generó mucha confusión. A pesar que esta confusión había sido aplaudido por muchos, ¿ah? Y yo les voy a comentar, mira, ¿qué opinan ustedes? Porque uno dice, pero bueno, como el allanamiento es una investigación también, entonces habían algunos abogados litigantes particulares que decían lo siguiente. Si el fiscal, por ejemplo, va a llevar a cabo la diligencia de allanamiento en un local o en el domicilio de una persona, entonces el abogado litigante particular decía que me notifique. Por ejemplo, que nos notifiquen diciéndonos que a las 10 de la mañana va a venir el Ministerio Público para llevar a cabo la diligencia de allanamiento. Fíjense con lo que les señalo, ¿ah? Va a venir a las 10 de la mañana el Ministerio Público para que se lleve a cabo la diligencia de allanamiento. Ahora yo les digo, ¿qué opinan? ¿Estaría bien que se le ponga, se le notifique, que es el término finalmente que se utilizaba? ¿Creen ustedes que está bien que se le notifique, ¿no? al dueño del domicilio diciéndole, por si acaso, el día de mañana, 24 creo es el día de mañana, vamos nosotros a acudir a su domicilio? Vamos a ver, porque muchos decían, el Ministerio Público debe notificarnos previamente. ¿Cómo no nos vamos a notificar el Ministerio Público? Decía, y se indignaban, ¿no? O sea, el Ministerio Público ahorita, mira, estamos hablando del derecho. El Ministerio Público nos notifique, pues, ¿no? O sea, que el Ministerio Público, por ejemplo, nos diga, mira, te voy a enviar a tu domicilio procesal y te voy a decir que el día de mañana se va a llevar a cabo la diligencia, digamos, de allanamiento. Entonces, está muy atento, ¿ah? Porque a las 10 de la mañana, nosotros estamos viniendo y vamos a allanar tu local, vamos a allanar tu domicilio. Entonces, ¿ustedes creen que esté bien eso? Entonces el abogado decía, claro, para que nosotros ya vayamos sacando toda la documentación. Nosotros ya sacamos toda la documentación, entonces llegas, aceleramos pues el proceso, ¿no? Entonces todito tú ya lo vas a tener, ya no hay de qué decir ni tal ni otra cosa, sino que terminamos finalmente entregándote todo esto. ¿Ustedes creen que está bien? A ver, vamos, sus opiniones, porque tal vez algunos si me dicen que está bien no hay ningún problema, ¿ah? Se respeta todas las opiniones, tenemos libertad de poder opinar. ¿Y sobre qué voy a opinar? Si en la diligencia de allanamiento deberían ponerle ya de conocimiento del dueño del local, del dueño del domicilio que se le va a realizar dicha diligencia de allanamiento, es decir, comunicarle, por ese lado va la pregunta, ¿sí o no? Ya, quienes me han dicho no está bien, ¿por qué no está bien? A ver, ¿quién me explica por qué no está bien que yo le tenga que poner de conocimiento? Ya, muy bien, claro, excelente. No porque es el factor sorpresa, pero aparte del factor sorpresa, a ver, yo les digo, yo a veces los explico así a algunos chicos de pregrado para que me entiendan, ¿no? Saben ustedes, miren, sí, sí, no, pero ¿por qué yo no lo puedo avisar? Porque un allanamiento
es una diligencia a través del cual lo que yo estoy buscando es recabar diferentes elementos de convicción para poder resolver el caso, para resolver el caso. Pero yo les pongo, por ejemplo, lo siguiente, ¿qué pasaría para quienes tienen pareja, digamos, ¿no? Para quienes tienen pareja. Entonces, hoy la han visto y han notado por ahí algo sospechoso porque en su mensaje de texto encontraron que alguien les envió un corazón. Entonces, usted le dice, mira, mira, a ver, vayamos a lo siguiente. Mañana, mañana te voy a revisar tu celular a las 11 de la mañana, ¿ya? Te estoy comunicando, mañana a las 11 de la mañana te reviso tu celular. ¿Qué crees que va a pasar con esta persona? ¿Va a borrar o no va a borrar? ¿Tú qué harías? ¿Borras o no borras tus mensajes? Borras tus mensajes, borras tus archivos, inventas, haces muchas cosas o no. Entonces le pones en preaviso. Por eso es ilógico que en su momento se planteaba la posibilidad de que finalmente en este tipo de diligencias uno pusiera de preaviso. O sea, comunicarse previamente diciéndole por si acaso mañana voy a llevar a cabo dicha diligencia, porque seguramente la persona va a ocultar, va a modificar, va a suprimir todos los medios probatorios y como dijo la doctora, el factor sorpresa, que es una característica importante en este tipo de diligencias, no va a ser efectivo, por eso es que no se pone aviso. Ahora, para que no se diga que se está atropellando, se está haciendo un uso indebido o que finalmente el fiscal está sembrando, entonces el fiscal con la modificatoria jamás irá a la diligencia solo, sino tendrá que ir acompañado de un defensor público o abogado defensor público. Para quienes no saben, obviamente, quién es un abogado defensor público, es un abogado que brinda por el Estado, trabajan para el Minjos, para la defensa pública. Este abogado defensor público, por supuesto que sí, acude, pero básicamente para garantizar que no exista algo irregular desde el inicio de la diligencia, ¿correcto? Ahora, pregunta, ¿creen ustedes que ese abogado del Estado va a acompañar en toda la diligencia? ¿Va a estar presente en toda la diligencia? No, porque si el dueño del domicilio del local que están allanando considera necesario, porque él dice, no, yo este defensor ni lo conozco, yo quiero tener mi propio abogado. Yo no quiero que me impongan un abogado, yo quiero tener mi propio abogado de mi libre elección, entonces no va a haber ningún problema. Mientras que venga su abogado, no es que vamos a paralizar la diligencia porque este sigue su marcha, sigue su curso. O sea, continuamos con la diligencia. Ya si el abogado llega, no hay ningún problema, que venga el abogado. No hay ese problema, que venga el abogado. Entonces, el abogado vendrá, obviamente se dejará constancia de la misma en el acta y el defensor público seguirá, pedirá seguramente su constancia de participación, etcétera, y podrá acudir, ¿ya? Entonces, la modificatoria, esta última, me habla que en las diligencias de allanamiento, el fiscal no va a ir solo, el fiscal tendrá que ir acompañado de un abogado defensor, ¿de acuerdo? Y si la persona a quien le están allanando su domicilio posteriormente quiere tener un abogado de este particular, no hay ningún problema, pero la diligencia continúa. ¿Queda claro, amigos? ¿Sí? ¿Queda claro? Esta ley, mira, hemos estado hablando de la ley 32.108 que modifica la ley 30.077. ¿Ya? Ok, doctores, ese es el cambio que hemos tenido. Muy bien, vamos a pasar a esta otra ley. A efectos de estos materiales y otros más también, doctores, aparte, obviamente hay unos que les van a enviar en la nube, pero algunas otras materiales adicionales, acá les estoy dejando el número de WhatsApp, ¿ya? El número de WhatsApp que es el 997-58-8013. Sí, el número de WhatsApp es el 997-58-8013. Ustedes pueden escribir solicitando las diapositivas, solo dicen, profe, las PPTs de las modificatorias. Solicitan las diapositivas de las modificatorias para que ustedes lo puedan tener.
¿De acuerdo? Muy bien, ahí está el número. 997-5880-13. Solicitan las diapositivas de las modificatorias. Bueno, vamos acá. Obviamente lo solicitan hoy, ¿no? Para inmediatamente poder, en todo caso, proporcionarlas. Vamos a pasar ahora a otra ley. Esta ley, vamos a ver acá, va a hablar básicamente, doctores, vamos a ver, de que hay algunas diligencias que se pueden llevar a cabo de manera virtual, ¿ya? Pero ¿qué es lo que vamos a encontrar en todo caso aquí, estimados participantes? Mira, vamos a ver lo siguiente. Eh, vamos, en ese sentido, ver básicamente lo siguiente. Mire, artículo 86 sobre el tema de las declaraciones, ¿no? Vamos a ver acá, doctores, lo siguiente. A ver, vamos. Eh, la ley 32.374 nos hace mención de lo siguiente. Ha establecido algunos cambios respecto, por ejemplo, a lo que viene a ser el derecho de defensa, ¿ya? El derecho de defensa. Reitero nuevamente, esta ley, la 32.374, ya ha planteado algunos cambios. Miren, ¿qué es lo que yo finalmente podría establecer aquí? Nos dice que las partes durante la investigación fiscal tienen el derecho de solicitar al Ministerio Público la remisión de manera virtual de la totalidad o parte de la carpeta fiscal en copias simples. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Hay una exigencia en todo caso hoy en día por parte, lógicamente, hacia el Ministerio Público, básicamente, doctores, para lo que viene a ser expedición de copias. Ahora, hay algo que hay que ver. No dice, el fiscal encargado de conducir la investigación está obligado, bajo responsabilidad funcional, a remitir al correo indicado la totalidad o parte de la carpeta fiscal requerida sin costo alguno para la parte solicitante. En ese mismo supuesto se aplica para las copias certificadas digitales. ¿Se recuerdan ustedes que hasta el año había respecto a la expedición de copias, respecto a la expedición de copias, doctores, lo que existía era antes un concepto de pago por copia, ¿se recuerdan? O sea, no es que las copias que tú solicitabas eran copias que te expedían y tú decías, mira, me están expidiendo la copia, todo bien, todo chévere. No, no era así, ¿cierto? Sino que en los factores de concepto de copia, lo que existía era un concepto de pago. ¿Se recuerdan? Y ese concepto de pago, ¿qué te establecía? De que por copias simples tú tenías que pagar 10 céntimos y copias certificadas era 20 céntimos. ¿Se recuerdan? En el caso de la expedición de copias, ¿sí? ¿Se recuerdan, estimados participantes? ¿Cierto? 10 centavos en el caso de copias simples y certificados 20 céntimos, ¿correcto? Luego se estableció que el abogado decía, pero yo creo que me remitan copias a mi correo. Entonces presentaba un escrito a través del cual solicitaba que la expedición de copias sea a través de correo electrónico. Entonces decía, no, muy bien, necesito en ese caso, bueno, la expedición de tantas copias y demás, y este es mi correo electrónico. Y el Ministerio Público decía, así sean copias simples o copias que vamos a remitir, son copias que finalmente se tienen que pagar por el concepto del TUPA, ¿no? Entonces el abogado defensor decía, pero ¿no es acaso que el acceso a la justicia es gratuita? Entonces, ¿cómo es posible que me quieran cobrar? Y le decían, no es que nosotros te queremos cobrar, sino que lógicamente existe un TUPA institucional
Y si bien es cierto, no va a haber un gasto por conceptos de lo que vienen a ser las hojas bond, que de una u otra manera era lo que finalmente se cobraba, pero no te olvides que también el tema del toner causa lógicamente gasto. Hay un gasto por cuestiones de toner, ¿no? Entonces también tienes que pagar. Entonces el abogado, por más que se daba una expedición respecto a lo que vienen a ser eran copias físicas o copias digitalizadas, había un concepto de pago. ¿Qué te señala actualmente la ley 32.374? Te dice derecho de defensa. Y te es claro, por eso que si ustedes ahora presentan un escrito en la cual están solicitando copias, lo que te señala es que las partes durante la investigación fiscal tienen el derecho a solicitar al Ministerio Público la remisión de manera virtual de la totalidad o parte de la carpeta fiscal en copias simples. ¿Ya? Entonces, el fiscal encargado de conducir la investigación está obligado, pero no, no es solamente una obligación, sino es bajo responsabilidad funcional. Ya no es solamente una obligación que como a veces te pueden señalar si no te dice bajo lo que es una responsabilidad funcional a remitir al correo electrónico indicado la totalidad o parte de la carpeta fiscal requerida sin costo alguno para la parte solicitante. Entonces, tú solicitas por concepto de copia, ¿no? O sea, tú solicitas, tú copias la carpeta fiscal, estas copias te tendrán que entregar de manera gratuita, sin comprarte ni un centavo, ¿no? Y lo mismo se aplica porque tú dices también para copias certificadas digitales, las copias certificadas digitales. ¿Qué opinan, doctores, sobre esta modificatoria? ¿Les parece bien? Sobre todo para quienes están litigando, etcétera. ¿Qué opinan? ¿Les parece bien que ahora la emisión de copias sea gratuita? Yo creo que me van a decir que sí, o hay alguien que me diga que no. ¿Están de acuerdo, cierto? Claro, a menos que alguien me dice que no, yo no estoy de acuerdo, que en la actualidad la expedición de lo que son finalmente estas copias tendría que tener un costo, pero también ahí pues hay que tener en cuenta lo siguiente, mira, les voy a comentar. Eh, Acá vamos a ver. Doctor, yo vengo, claro, luego vamos a, las copias certificadas digitales considero que deben cobrarse. Muy bien. Doctor, yo vengo solicitando desde el mes de marzo copia de la carpeta fiscal y hasta la fecha el fiscal hace caso omiso. Sí, doctor, totalmente de acuerdo. ¿Por qué genera un trabajo? Ya, muy bien. Claro, lo que pasa es que se entiende, mira, hay un problema estructural, hay muchos cambios que lógicamente hay que realizar, no en toda institución, por supuesto que sí, no solamente en el Ministerio Público, pero lo que existe, y es que tampoco es una justificante. Lo cierto es que no nos podemos poner la venda en los ojos desconociendo que no existe una carga laboral. Existe carga laboral, y eso creo que todos lo sabemos, pero reitero, no es una justificante. Existe carga laboral, sí, pero hay que enfrentar la carga laboral. Entonces, no es, muchas de las carpetas físicas se tienen que escanear. El escaneo genera su tiempo. Si bien suele ser rápido dependiendo de la fotocopiadora con la que tienes también, pero el escanear toma su tiempo. Si no tiene para digitalizar, ¿no? Tienes que sellar. El sellar las copias certificadas toma su tiempo también. Ahora, es verdad que existen unidades de digitalización. Las unidades de digitalización nacieron en la pandemia, porque antes de la pandemia el abogado solicitaba copias, le expedían las copias y tenía que haber adjuntado su petitorio el concepto, por ejemplo, de TUPA, ¿no? Es decir, de pago por copias certificadas o por copias simples, tenía que ponerlo.
¿no? Ya en la pandemia, porque nadie te entregaba copia certificada, a veces el abogado venía con su CD y decía, no, no, no le vamos a entregar al doctor con su CD, pero ¿por qué? Si en el juzgado sí me escanean y me entregan, el juzgado es el juzgado, el Ministerio Público es el Ministerio Público, no te vamos a entregar, presente usted como debe ser por escrito su solicitud de copias y adjunte, no se olvide, su concepto de pago, su voucher, por favor, por concepto, ¿ya? Entonces el abogado presentaba. Así se estuvo trabajando durante mucho tiempo. A razón de la pandemia se crean, se generan, ¿no? Las áreas de digitalización para escanear las carpetas y para trabajar en muchos de los casos, por ejemplo, desde el domicilio, ¿correcto? Y eso ha perdurado a la fecha. Pero no a nivel nacional, no existen áreas de digitalización. O sea, en Lima Centro hay, pero yo no podría dar fe que en Lima Sur, Lima Este, en Trujillo, Tacna, Moquegua, Arequipa, Ancash, yo no podría dar fe que en esos lugares existen áreas de digitalización. Entonces, lo que tendría que hacer el asistente de función fiscal es escanear. Y eso denota tiempo. Hay que hacer en todo caso mayores convocatorias, hay que ver cómo es el personal, otras situaciones, ¿no? Entonces, tampoco se trata de que al abogado defensor no pueda ir elaborando por la falta de expedición de copias su defensa. Entonces, se dio la posibilidad de que el abogado defensor pueda tomar fotografías. ¿Se recuerdan? Y eso a la fecha sigue imperante, sino que el abogado defensor puede tomar fotografías a la carpeta fiscal y es mucho más rápido. Es más, existe dentro de ello, me parece que es una aplicación o algo parecido, a través de la cual tú tomas la foto y te sale derechito, como ya si estuviera escaneado. Entonces el abogado lo que hace es solamente unirlo y ya tiene escaneado prácticamente en su celular o en su laptop, ¿no? Y en menos de lo que le tome el tiempo, obviamente, tomar las fotografías, ya tiene escaneado. Claro, ya tiene escaneado el mismo abogado. Entonces, le han dado una posibilidad. Pero a pesar de esa posibilidad, el abogado dice, sí, pero no es lo mismo, porque mi celular a veces no tiene mucha memoria, no es que yo voy a tener un celular por aquí, el otro celular por allá, me dota mucho tiempo. Entonces, la norma incorpora, ¿no? Dentro del derecho de defensa, de que hoy en día el abogado, por escrito, podría solicitar las copias y que se le envíen digitalizadas bajo responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que si no te entregan las copias, yo les pregunto, ¿qué tendrían que hacer? ¿A quién tendrían que acudir, doctores, si no les expiden las copias? A ver, ¿quién me dice a quién podrían acudir si no les piden la copia? A ver, vamos, doctor, y esto va porque esto va dirigido eh, a quienes dicen, pues no me quieren entregar las copias, ha pasado tiempo, que a veces sí, pues es un dolor de cabeza, ¿no? Pero ¿a quién tendrían que acudir? A la Autoridad Nacional de Control, incluso citando esta ley en la cual está estableciendo que de manera obligatoria el Ministerio Público tiene que expedir. Ahora, lo que va a hacer el fiscal me dice, la ley dice que yo le voy a expedir, pero no dice cuándo, ¿no? Es como cuando un asistente de su fiscal le dijo, tiene que entregarme el proyecto de formalización para el lunes. El asistente le entregó y le entregó mal. Y le dijo, pero ¿por qué me has entregado? Todo está mal. Usted me dijo que le entregue, no me dijo que le entregue bien, ¿no? Pero ahí va pues el tema, ¿no? El próximo cambio que debe darse debe ser la creación de un software que permita grabar la declaración en fiscalía, ya que muchas veces parafrasean lo que declaran las partes como economía procesal debe darse. De hecho, existe en realidad un, una aplicación a través del cual se puede grabar lo que están hablando, eh, pero digamos, graba todito y por ahí hay algunas cosas que uno tiene que corregir, pero ayuda bastante, ¿no? Ayuda bastante, hay que corregir los puntos, las comas, pero sí podría ser. Lo que pasa es que para grabar toda la declaración que hice, pues tendría que ser que el fiscal haga la pregunta
y que el abogado defensor, o perdón, que el acusado o el investigado responda y no intervenga el abogado defensor, porque si interviene el abogado defensor va a salir también lo que está diciendo el abogado defensor y se entiende que en la declaración solamente lo que dijo el testigo, ¿no? A menos que por ahí, pues en el avance, lógicamente tecnológico, se le termine poniendo una especie de micrófono digamos, a, a- al fiscal, ¿no? Al testigo, al imputado y al abogado no, a efecto de que no salga lo que él diga, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿no? Finalmente, con tanta tecnología hoy en día con la inteligencia artificial, en fin, puede mejorarse la situación. Vamos a ver. Eh, Acá existe un tema que también la nueva ley establece el momento y carácter de la declaración. ¿Qué nos señala? El artículo 86 de la modificatoria me dice momento y carácter de la declaración. ¿Y qué me dice? En el curso de las actuaciones procesales, ojo con esto, en el curso de las actuaciones procesales, en todas las etapas del proceso y con arreglo a lo dispuesto por este código, el imputado tiene derecho a prestar declaración. Reitero, el imputado tiene derecho a prestar declaración, sea de manera presencial o por videoconferencia en circunstancias particulares debidamente justificadas, y ampliarlas a fin de ejercer su defensa y responder a los cargos formulados. Seguimos aquí, doctores, con el contexto de la modificatoria que les estoy haciendo mención, pero fíjense con lo que les señalo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes que las declaraciones de los imputados no tenga que ser de manera presencial, ¿no? Sino puede ser declarada a través de la videoconferencia, pero no dice, ¿no? En circunstancias particulares debidamente justificadas. ¿Qué opinión les da? Porque muchas de las declaraciones testimoniales, si son declaraciones testimoniales que se siguen realizando a través de manera virtual, ¿correcto? Les envían el enlace y se van desarrollando. Y fíjese lo contraproducente ahí, ¿ah? Porque yo considero que las declaraciones testimoniales sí deben ser de manera presencial, obligatoria, pero las indagatorias, es decir, de investigado, no necesariamente. Es más, no habría ningún problema si sea de manera virtual, a través de videoconferencia. ¿Y por qué? Porque las reglas son diferentes. No nos olvidemos que en el artículo 71 del Código Procesal Penal establece que la persona investigada tiene derecho a guardar silencio. Pues entonces, si ya tiene ese derecho con reconocimiento en el marco procesal, en la cual se establece que si considera necesario declara o no declara, entonces, ¿a dónde estamos yendo? Si esa persona sí tiene la libre voluntad de querer declarar, entonces, enhorabuena. Habrá que tomarle su manifestación y se entiende, no, entonces la manifestación que él está señalando y se entiende que va a existir por ahí tal vez es normal como investigado que tal vez me diga ciertas cosas que no sean ciertas, que no sean verídicas. En fin, no es parte finalmente de su defensa como persona que está siendo sometida al proceso de investigación. Entonces, la exigencia de yo tenerlo presencial, a sabiendas que tiene derecho a ahorrar silencio, me parece que no del todo tiene pues un aporte, porque si finalmente yo convoco a la persona que está siendo investigada, va a las oficinas y ahí termina señalando que va a ahorrar silencio, entonces ¿qué gana? No gana absolutamente nada. Por eso es que más bien de manera virtual el imputado no habría ningún problema, yo lo considero. A diferencia, por ejemplo, de los testigos, ¿no? Los testigos sí considero que deben ir de manera presencial. ¿Pero por qué? Porque aparte de eso, uno, cuando toma las declaraciones, puede evidenciar ciertas contradicciones. No es lo mismo, lógicamente, tomar una declaración a través de una videoconferencia o tomar una declaración de manera presencial. La declaración de manera presencial te permite no solamente conocer al imputado, sino la forma en la que señala, en la forma en la que mira. Es decir, lógicamente hay que aplicar ahí el principio de inmediación. De esta manera podríamos darnos cuenta que si realmente lo que nos dice termina siendo verídico o no. Pero ya lo que te señala la modificatoria es nada del testigo, pero sí te dice que el imputado, por razones justificadas, puede hacerlo por videoconferencia, ¿no?
Eso es lo que te establece, ¿ya? Puede hacerlo, nos dice, hoy en día, estimado participante, por videoconferencia. Ok, y bueno, ujú, sí, hoy en día te habla que estas declaraciones pueden llevarse a cabo a través de la videoconferencia. Bueno, vamos a seguir, sigamos. Acá no dice, discutir y ampliar a fin de ejercicio de defensa del modelo de cargos formulados. En su contra, las ampliaciones de declaración procederán si fueran pertinentes y no aparezcan solo como un procedimiento dilatorio o malicioso. Ya, ok. Durante la investigación preparatoria, el imputado, sin perjuicio de hacerlo ante la policía con las provisiones establecidas ante este código, presentará declaración ante el fiscal mediante las modalidades mencionadas en el numeral uno, es decir, de manera presencial, en circunstancias en las cuales obviamente no puede acudir, entonces va a tener que prestar su declaración a través de videoconferencia, con la necesaria asistencia, como siempre, tiene que ser esto en base a lo establecido en el artículo 71 del primer párrafo, en base a la necesaria concurrencia y asistencia del abogado defensor cuando esto lo ordene o cuando el imputado lo solicite. ¿Ya? Muy bien. Eh, Desarrollo de la declaración. Vamos a ver qué te dice el desarrollo de la declaración. Miren, bueno, respecto al desarrollo de la declaración, nos dice textualmente lo siguiente. Durante la investigación preparatoria, el acta que contenga la declaración del imputado reproducirá del modo más fácil posible lo que sucede en la diligencia. ¿Ok? El imputado está autorizado a dictar sus respuestas. Diligencia en dicha etapa finalizará con la lectura y firma y en su caso la impresión digital del acta por los intervinientes. Si la declaración se realiza mediante videoconferencia, se almacenará en soporte magnético y se anexará al acta fiscal, como siempre ha sido. Si el imputado se niega a declarar total o parcialmente, se hará constar en el acta, como siempre ha sido. En la declaración presencial del imputado, si se rehúsa a suscribirla, se consignará el motivo. Y los sistemas informáticos utilizados para la declaración del imputado deben cumplir con estándares que garanticen la accesibilidad de personas con discapacidad. Bueno, ahí sí, lo que se envía es un enlace. Habría que ver con qué situación de persona con discapacidad, ¿no? O sea, si yo me encuentro tal vez ante un sordo, me encuentro tal vez ante un ciego, qué sé yo, entonces igual se entiende que este tipo de declaraciones previamente tendrían que desarrollarse, tal vez se me ocurre de manera presencial, no de manera virtual, o en todo caso, si es de manera virtual, sin lugar a dudas, el que ingresa como mayor marco de tener que advertir esta situación es el abogado defensor, más no tanto el fiscal, porque lo que el fiscal tiene que garantizar es que en la diligencia quien sí debe estar presente es el abogado, que el abogado, en cumplimiento a las atribuciones que se tiene en el marco del artículo 71 del Código Procesal Penal también establecido, es lo que finalmente va a tener que señalar de qué manera va, en este caso, protegiendo los intereses de su patrocinado. ¿Ya? Muy bien. Bueno, este es más de lo mismo en la diligencia de investigación, ¿correcto? Entonces, el cambio sustancial de esta ley, doctores, el cambio sustancial, ojo con esto, ya, de esta ley es respecto a la expedición de copias, ¿sí? Ese es el cambio sustancial. Ahora vamos a pasar a esta ley que es la que ha generado en su momento bastante discusión, bastante polémica, han salido muchos a hablar, muchos a mencionar si esto está para bien, si esto está para mal, ¿no? Y estoy hablando de la ley 32.130. Vamos a ver, vamos a ver. Ley 32.130, conducción de la investigación. Doctores,
Actualmente, con la incorporación de la ley 32.130, la pregunta es, ¿quién está a cargo de la conducción de la investigación? A ver, doctores, con la actual ley 32.130, actualmente, ¿quién se encarga de la conducción de la investigación? ¿O está dividida? Y si está dividida, habría que ver o habría que señalar precisamente en qué situación o en qué marco nosotros vamos advirtiendo pues esa división. A ver, vamos acá a los participantes. Vamos, ¿qué me dicen? Ministerio Público dividida, el fiscal con apoyo de la policía. ¿Cómo es actualmente, doctores? Durante mucho tiempo, el Ministerio Público conducía la investigación desde su inicio a iniciativa de parte, ¿no? Técnicamente decía el Ministerio Público conduce la investigación desde su inicio. Así señalaba. El Ministerio Público conduce la investigación del delito desde su inicio. Conducía la investigación. ¿Por qué digo conducía? Porque el fiscal podía tomar la decisión de por sí solo investigar, decir, bueno, recabemos tal documentación, realicemos esta otra diligencia, voy a ir a este lugar, voy a levantar un acta a través del cual voy a recabar pues la cámara de videovigilancia, voy a ir a tal lugar para pedir tal documentación. O sea, el Ministerio Público podía desarrollar hecho, ¿no? Antes. Pero con la ley 32.130 la situación cambia porque incluso el rotulado de la ley te dice la conducción de la investigación preliminar del delito a cargo de la policía. Y eso generó, pues, en su momento, a la fecha ya no tanto, ¿no? Hay ciertas cosas, porque el tiempo finalmente apacigua, merma algunas situaciones, pero antes sí, o sea, necesariamente la conducción del Ministerio Público era de una característica de autonomía. Ahora la conducción de la investigación preliminar del delito está a cargo de la policía, ¿no? Está a cargo de la policía, no señala. Cuando me hace mención de ello, la conducción de la investigación preliminar del delito está a cargo de la policía, empezamos señalando finalmente quién es el titular del ejercicio de la acción penal. Ahora, lo que yo les quiero comentar es que esa titularidad del ejercicio de la acción penal no ha cambiado, si bien es cierto, hoy en día se ha dividido en el sentido de establecer que quienes están a cargo de la investigación de naturaleza operativa, porque así se establece, quienes están a cargo de la investigación de naturaleza operativa, son en este caso los efectivos policiales, y quien está a cargo de la investigación jurídica es el representante del Ministerio Público. O sea, a pesar de que hoy en día podemos establecer ello, no ha perdido el Ministerio Público la titularidad del ejercicio de la acción penal. Esa sigue estando latente, esa la sigue, seguimos encontrando, eso no ha variado, por lo menos en el concepto de ser el titular de la acción penal, porque finalmente, ¿quién va a juicio? No va el policía, el efectivo policial a juicio. El que va a juicio, el que va a pelear, el que va a confrontar, el que va a dar los medios probatorios, el que finalmente va a ver qué es lo que resuelve el juez, no es el efectivo policial, es el representante del Ministerio Público, ya en este caso el fiscal, ¿no? Por eso es que nos dice y se sigue manteniendo. El Ministerio Público es el titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba, se sigue manteniendo, asume la conducción jurídica y ahí algunos se han roto la cabeza para entender, y les voy a preguntar a ustedes, ¿qué entienden por conducción jurídica? ¿Quién en la clase? A ver, porque ya esta ley tiene cierto tiempito, pero ¿qué se entiende por conducción jurídica? A ver, ¿alguien podría decirme qué entendemos, qué se nos viene a la mente, qué viene a ser la conducción jurídica? Porque más adelante vamos a ver
que lo que nos habla es de una conducción operativa y luego vamos entendiendo luego lo que es una conducción jurídica, ¿no? O sea, por un lado, mira, la conducción operativa y por el otro lado me va haciendo mención de lo que es conducción jurídica. Entonces yo tendría que entender qué es la conducción jurídica. Es la que establece reglas del derecho, adecua los hechos a un tipo penal. ¿Qué más, doctores? A ver, ¿qué más podemos señalar? Vamos. Es quien conoce de las normas legales. Ya. ¿Qué más? Porque así la modificatoria nos empieza señalando, ¿no? Conducción jurídica, me dice. Directo, me dice, conducción jurídica. Entonces yo tendría que saber qué es una conducción jurídica. Es una conducción jurídica. Pero fíjense ustedes, mira, a quién tipifica el delito ya. Conducción jurídica. Ahora vamos, lo sigo leyendo. Dirige la investigación en base a los preceptos legales, Miguel Torana, Giovanni orienta a la policía de acuerdo a las normativas a fin de vulnerar. Motorola lleva a cargo la investigación. Mira, la conducción no es otra cosa que investigar. ¿Y quién investiga? Todos nosotros investigamos, doctores, todos. O sea, no existe persona en el mundo que no investiga. Todos, sin excepción alguna, desarrollan labores de investigación. Todas, doctores, todas las personas, sin excepción alguna, desarrollan labores de investigación para sustentar su tesis, para matricularse a algún curso, para comprar algo, para irse a un concierto. Todos investigan. Es falso que alguien no puede investigar. Tú investigas. Es más, estás escuchando ahora, por ejemplo, al ponente, estás buscando al ponente a qué se dedica, qué es lo que hace, estás investigando. Todos desarrollamos investigación, todos tenemos en una u otra manera un instinto de investigación, pero investigamos a nuestro modo, a nuestra manera, en base a nuestra percepción, en base a lo que consideramos que puede hacer. Vamos desarrollando investigaciones que, que está bien, ¿no? No existen mayores exigencias, pero una cosa pues es una investigación para una naturaleza de orientación realmente técnica, realmente jurídica. Entonces, quien va a investigar de manera jurídica, por supuesto que sí viene a ser una persona que conoce la norma. No cualquiera puede hacer una conducción jurídica. Quien tendría que establecerlo es quien realmente conoce la normativa, conoce el derecho, conoce las leyes, ha estudiado 6 años, entonces por ende se establece que son los fiscales los únicos que podrían realizar de una manera adecuada lo que viene a ser una conducción jurídica, ¿no? Asume la conducción jurídica. La conducción jurídica va a tener una manifestación y se va a manifestar a través de la emisión de la disposición. O sea, cómo finalmente el fiscal conduce jurídicamente un caso o cómo es que el fiscal, a través precisamente de esa conducción, va generando la materialización de, eh, de los hechos. Y que lógicamente que cuando emite una disposición fiscal, en la parte final es la que establece los determinados actos de investigación que se puede llevar a cabo. Por ejemplo, yo les voy a preguntar a ustedes, miren, hablemos, por ejemplo, de la figura de robo. Ustedes saben que en robo existe mediante violencia o grave amenaza, el sujeto cualificado se apropia de un bien total o parcialmente ajeno. Sabemos, ¿cierto? En el caso de robo. El sujeto cualificado, mediante violencia o amenaza, se apropia, doctores, de un bien total o parcialmente ajeno, ¿correcto? Ahora yo te pregunto, vamos, su participación. ¿Qué acto de investigación podrías disponer a efectos de señalar si existe robo o no existe robo en la denuncia que se ha presentado? A ver, qué acto de investigación podría disponer? Acto de investigación que podrían disponer doctores para determinar si es robo o no es robo. ¿Qué acto de investigación? A ver, disponen, ¿no?
Ya, reconocimiento médico, excelente. ¿Por qué reconocimiento médico? Porque te dice mediante violencia o grave amenaza. Por supuesto, si a mí me dicen, profe, obviamente tiene que haber un reconocimiento médico para determinar si esta persona tiene una lesión, no tiene una lesión, y si en el caso no tiene una lesión, pues lo que hay que hacer es determinar a través de la evaluación psicológica, precisamente tiene que haber un shock postraumático, porque se entiende que si ha existido amenaza, la persona ha quedado también sorprendida sobre estos sucesos y finalmente se tiene que determinar ello porque tal vez si no se tiene eso, no vamos a señalar que nos encontramos técnicamente en un robo, sino tal vez nos encontramos ante un hurto. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Solamente reconocimiento médico, ¿qué más? A ver, vamos, participa en qué acto de investigación podrían disponer. Solicitar imágenes de la cámara de videovigilancia, excelente. Las cámaras de videovigilancia son vitales y hay que actuarlo eso de manera inmediata. Por eso es que la propia naturaleza, actos urgentes e inaplazables, es para que yo ya tenga la cámara de videovigilancia y en base a eso yo pueda darme cuenta, ver a qué hora llegaron, a qué hora salieron, cuándo llegaron, cómo llegaron, dónde llegaron, de qué manera, cuántas personas, etcétera. Es decir, yo tendría que tener técnicamente, doctores, toda esa información. Toda esa información yo tengo que tener, tengo que poseer, tengo que contar, ¿no? Y eso lo voy a poder ver a través de la cámara de videovigilancia. Declaración de los agraviados, inspección al lugar de los hechos, testigos, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Disponiendo, pero estamos disponiendo actos de investigación. Pero no son actos de investigación que lo disponemos porque se nos ocurra disponer, porque consideramos que esto debe ser así, no, sino que vamos disponiendo diferentes actos de investigación porque aparte que la norma o la ley técnicamente lo exige, lo que yo me estoy dando cuenta es que todos esos actos de investigación terminan siendo necesarios, terminan siendo importantes, terminan siendo fundamentales, ¿no? Y vamos teniendo un horizonte, y el horizonte de determinar si en un caso en concreto en realidad nos encontramos ante casos de hurto o nos encontramos ante casos de robo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Entonces, cuando nos dice conducción jurídica, lo que nos está señalando técnicamente, doctores, es que toda diligencia de investigación que vamos a disponer, no lo hacemos porque se nos ocurrió, no lo realizamos porque consideramos que eso debe ser así, lo llevamos a cabo, lo realizamos y demás porque consideramos que resulta siendo necesario llevarlo a cabo. ¿Me explico? Por eso es que el Ministerio Público le señalan conducción jurídica, pues. ¿Ya? Muy bien. Seguimos ahí. Modificatoria. El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando por medio, ojo, ojo con lo que le señalo, doctores, actuando, indagando por medio de la Policía Nacional del Perú los hechos constitutivos del delito que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta finalidad, conduce jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional del Perú. Entonces, ¿qué dice? Que el fiscal, lógicamente, emitirá su disposición correspondiente, señalará las declaraciones testimoniales, las declaraciones indagatorias, recabar documentación de institución del Estado tal, 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 pero pregunta, el fiscal lo va a hacer, mejor dicho, el personal administrativo del Ministerio Público lo va a realizar o lo va a realizar el policía. ¿Quién realizará, doctores, en ese sentido, aquellos actos de investigación? ¿Cualquier personal o lo realiza en este caso el policía? Lo realiza el policía, ¿cierto? ¿O es que el personal del Ministerio Público tendría que llevar a cabo eso? No. ¿Quién va a realizar? La policía. ¿No? Entonces ahí, por eso es que en su momento ha existido, doctores, una pequeña crítica, porque se decía, ¿esto qué significa? Que vamos a tener que tener mayores, ya se estableció lo siguiente, mira, eso significó de que se va a tener mayores policías en,
en las oficinas y no patrullando. Yo digo, ¿qué? Sí, pues, porque al parecer estas disposiciones que emite el fiscal, porque ya el fiscal cuando emite la disposición está cumpliendo en el sentido de que tiene netamente la conducción jurídica, pero ya la labor operativa en este tipo de casos va a corresponder, doctores, a las demás personas, ¿no? Entonces eso es lo que nos señala, ¿ya? Muy bien. Y como les digo, pues debemos tener en cuenta la investigación que practica la policía del Perú con la conducción, muy bien, jurídica del Ministerio Público no tiene carácter jurisdiccional, dice. Cuando fuera indispensable, una decisión de naturaleza la requerirá al órgano jurisdiccional competente, motivando debidamente su petición, ¿ya? La Policía Nacional del Perú tiene a su cargo la investigación preliminar del delito y en tal sentido realiza la diligencia que por su naturaleza corresponde a dicha competencia conformidad con sus leyes y reglamentos. Ojo, tiene su cargo la investigación. Ahora, esto también es bastante controversial, porque el número 4, cuando a mí me señala que tiene a cargo la investigación preliminar, es como si tuviera la autonomía de la investigación de las diligencias preliminares técnicamente. Entonces se dice, claro, mira, porque eso es lo que tiene, ¿no? Lo que tiene ahorita es la investigación preliminar a su cargo, entonces posee la autonomía. Y no es así porque líneas posteriores, ¿no? En el artículo 60 me dice que el fiscal conduce, ¿no? Me habla el representante del Ministerio Público, el fiscal conduce la investigación jurídicamente, ¿no? La investigación preliminar, la cual es llevada a cabo por la policía. Entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos en que el Ministerio Público es finalmente quien dispone los actos de investigación jurídico que se van a llevar a cabo, pero son, pero son los efectivos policiales quienes finalmente van a desarrollar estos actos de investigación. Por eso es que me dice por intermedio de la policía, ¿no? Por intermedio de la policía. Y me va centrando, pues, ese marco, mejor dicho, de concepto, ¿ya? Pero deberían precisarlo en todo caso a efectos de establecer si realmente en el contexto de la modificatoria lo que me va señalando es una autonomía de características absoluta por parte del Ministerio Público o es que en realidad lo que se trata es de que los efectivos policiales lo que van a estar es realizar más de lo mismo que anteriormente se señalaba, es decir, que sí podrían actuar en las situaciones de flagrante delito con una autonomía total como antes lo tenían, pero que ahora todo acto de investigación que en todo caso va a desarrollar el Ministerio Público tienen que ser actos de investigación que lo tienen que llevar a cabo acompañado, por ejemplo, doctores de, de las decisiones de un fiscal, ¿no? Bueno, acá vamos a ver, creo que hay un comentario, vamos a ver. Ah, muy bien, los enlaces finales. Miren, vamos a ver. Luego nos dice el artículo 61 más de lo mismo, porque lo que nos dice es que conduce jurídicamente la investigación preparatoria, dispone de inmediato, en caso de delito flagrante o de que esté detenido, el inicio de la investigación preliminar y en el término no mayor de 24 horas en los casos de delito de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, sicariato, extorsión, secuestro, feminicidio y criminalidad organizada. En caso de no existir detenido ni flagrancia, que es una posibilidad, no hay detenido, no hay flagrancia, y en otros delitos, lo hará en el término no mayor de 48 horas a fin de indagar por intermedio de la Policía Nacional de Perú. Igual ahí lo va reforzando, o sea, que todo acto, en todo caso, de investigación que va a desarrollar el fiscal, es un acto de investigación que si bien es cierto, en cumplimiento de su propia autonomía, lo tiene el Ministerio Público, pero que todos los actos de investigación finalmente que va a desarrollar siempre lo va a llevar a cabo por intermedio de la PNP, por intermedio de la Policía Nacional del Perú. Interviene en la emisión de la disposición para la investigación preliminar, que está a cargo de la Policía Nacional del Perú, e interviene permanentemente desde la formalización de investigación preparatoria durante todo el desarrollo del proceso. Tiene legitimación para interpretar los recursos y medios de impugnación que las leyes lo establecen, ¿ya? Muy bien, igual, sigue hablando del contexto de la fiscalía. Vamos a ver acá función de la policía en el marco de una modificatoria, y acá vamos a ver que nos señala. Nos dice en todo caso que la policía del Perú, en cumplimiento de sus funciones, debe inclusive
por propia iniciativa, fíjense con lo que señala, ¿no? Eh, por propia iniciativa, realizar las diligencias de investigación preliminares y de la carpeta fiscal. Algo parecido a lo que anteriormente se señalaba, ¿no? Que guardaba mucha consonancia en realidad, doctores, a lo que venía a ser lo siguiente, ¿no? Miren, ¿qué nos decía? Nos decía que el Ministerio Público de iniciativa podía desarrollar, por ejemplo, algunos actos de investigación tendientes al esclarecimiento de los hechos. Eso es lo que finalmente antes nos señalaba, pero que hoy en día ya va generando una característica de obligatoriedad para que el Ministerio Público pues desarrolle ciertos actos de investigación, ¿no? Muy bien. Entonces, esta modificatoria bastante interesante que yo les estoy haciendo mención, nace básicamente, aparte de los objetivos ya señalados, con la posibilidad de esclarecer los diferentes actos de investigación que se han llevado a cabo, pero que también va a permitir que que se tenga en cuenta que si bien es cierto, el Ministerio Público posee autonomía, pero que toda labor de investigación hoy en día lo va a tener necesariamente que llevar a cabo a través de la labor de los efectivos policiales, ¿ya? O sea, eso es lo que actualmente tenemos, que toda labor de investigación que se va a llevar hoy en día son actos de investigación que lo va a hacer por intermedio de los efectivos policiales. Muy bien, doctores, el tiempo ha concluido. Fíjense que hemos pasado ya rápidamente cerca de 2 horas, entonces hemos llegado a la parte final de la sesión de clase el día de hoy. Tenemos una sesión de clase el día viernes también, doctores, y el día viernes voy a hablar una última modificatoria, pero nos vamos a ir más sobre los temas de la creación de los juzgados de flagrancia y de algunos temas de esta naturaleza que precisamente el eje temático de lo que viene a ser también esta clase, ¿ya? Muy bien, doctores, entonces... Hemos llegado a la parte final. Felicitaciones quienes han estado presentes, que han estado participando también. Y les estoy viendo el día viernes, estimados participantes. Muchas gracias, estimado doctor Sergio Chávez Panduro. Para nosotros ha sido un lujo, un placer contar nuevamente con su presencia. Le agradecemos de sobremanera y nos vemos este viernes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Buenas noches con cada uno de ustedes.